obviamente tiene que estar la parte del procesamiento de los géneros cárnicos. Entonces, si bien se ha ido estructurando de tal manera que ustedes puedan hacer una clase en donde van a tener que reproducir las técnicas de limpieza y almacenamiento de los géneros cárnicos como tal, y posterior a eso se realizarán las recetas o elaboraciones donde vamos a tener como objetivo principal es el que ustedes puedan desarrollar la técnica como tal, ¿no es cierto? Si bien este momento ustedes tienen, ¿no es cierto?, recetas, yo no quisiera que ustedes se aprendan estas recetas como tal, sino más bien las analicen para que identifiquemos la técnica, el sistema de cocción, identifiquemos el término de cocción del género, ¿no es cierto?, temperatura interna de cocción, tiempo de exposición al calor, ¿no es cierto? Hagan una diferenciación entre los medios húmedos, los medios mixtos, los medios secos, ¿no es cierto? La cocción en aceite y demás. Entonces, la idea es que a través de estas recetas, ¿no es cierto?, ustedes vayan identificando estas técnicas y obviamente comprendan que son técnicas que se pueden aplicar a diferentes tipos de géneros, ¿no es cierto? Y también podrían ustedes cambiar o podrían variar las guarniciones. O sea, el hecho de que tengamos una receta no quiere decir que ese plato, ¿no es cierto?, tiene que ser específico con esa guarnición o con esa salsa, sino que podemos ir variando. Lo importante es que sepamos diferenciar las técnicas como tal, es lo más importante. Y ya sí quisiera que a partir de la siguiente sesión, considerando, ¿no es cierto?, el tiempo, ver qué es lo que dice el COE, si cambiamos al semáforo, ¿no es cierto? Todo esto va a depender de lo que se decida, el tiempo en el que nosotros tengamos que retornar. Sin embargo, también les comento que estoy ya desde hoy día, empezamos a grabar en el instituto, fui hoy al instituto para grabar las técnicas básicas justamente de estos géneros cárnicos que yo les voy a pasar a ustedes en manera de pastillas. Son pastillas que ustedes van a tener de la limpieza del género. ¿Qué es lo que van a identificar? Aquí el proceso, aunque ya hemos hecho, por ejemplo, trabajos en base, ¿no es cierto?, al deshuese y desprece del pollo, hemos visto, ¿no es cierto?, el tema del bridado, por ejemplo, hemos visto el tema creo que sí les di como técnica el tema del cuadrilado en el pato, en el magre de pato, la limpieza de cangrejo, de camarón, de pulpo, todo esto van a verlo ustedes a manera de pastillas en estas clases demostrativas. Y luego van a poder ustedes en las clases prácticas desarrollar esta técnica para luego la posterior cocción de los mismos géneros. Entonces es así como vamos a ir igual avanzando a que consideren, aparte de las recetas, el material que vamos a tener o las clases de práctica de la limpieza y almacenamiento de los géneros cárnicos para usos posteriores. Es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, hemos abarcado de alguna manera todo el contenido. Es más, igual yo seguiré durante estos días mientras avanza y tenemos resultados de parte del COE para poder continuar con las clases prácticas. Igual yo les iré pasando documentos o voy a organizar incluso el CIF de tal manera que ustedes tengan toda la información en carpetas. La idea de esta sesión del día viernes es que podamos revisar las recetas que tenemos, ¿no es cierto?, por ahí, ver algún detalle que se nos haya pasado o de pronto la retroalimentación que se ha hecho siempre que se revisan las fichas, ver si es que han hecho los cambios que se han sugerido y demás, y armar este portafolio, ¿no es cierto?, que va a ser nuestro documento de apoyo durante las clases prácticas. Ya, entonces es más o menos como vamos a trabajar esta semana. Bien, entonces voy este momento a compartirles, si alguien tal vez tiene alguna pregunta o puedo continuar compartiendo la pantalla de las dos últimas recetas. Sí, profe, yo tengo una Dime, pequeña duda. Con respecto a las fichas, usted en la última parte mencionó que íbamos a hacer un crocante de tomate y ya, esa parte no la entendí, entonces no puedo avanzar para avanzar con terminar la ficha. la ficha. Creo Sí, que con ustedes, no me acuerdo qué día estaba la fecha de entrega de estas fichas. Creo que miércoles, no. el miércoles. Ya. Lo que habíamos dicho es que antes de procesar la salsa, ¿no es cierto?, que vamos a obtener para el pato, ¿verdad? ¿Era para el pato? Sí, Sí, era para el pato. Ya, antes de procesar esta salsa,
Vamos a retirar parte del tomate que tenemos dentro de la salsa y a escurrirlo o a sacarle todo este jugo líquido, ¿no es cierto?, que tiene. Trabajar un purecito y extender eso sobre un silpat similar al otro crocante que ya hicimos de chocho. ¿Se acuerdan que les había dicho que extiendan sobre un silpat, ¿no es cierto?, para poder lograr una galleta o un producto crocante que nos puede ayudar a dar esa textura en el plato. Entonces, la idea era poder trabajar un poco en base a los residuos de la salsa, ¿no es cierto?, que tenemos y poderle dar otra textura al plato. Entonces, retiramos parte de este tomate de la salsa antes de procesarla, ¿no es cierto? Reducimos a puré y esto vamos a extender sobre un silpa para crear una galletita. La idea es que no quede ningún residuo o ninguna impureza. La idea es pasar tal vez por un cernidor o licuar, ¿no es cierto? Y cernir para poder obtener un purecito del tomate. Con la menor cantidad de agua posible para luego extender esto sobre un silpad y poder lograr un crocante del tomate. Es para darle un detalle, Pedro, algo crocante en el plato, porque recuerden que este tipo de cocciones no podemos nosotros tener o no tenemos, ¿no es cierto?, elementos crocantes que nos aporten en el plato. Entonces hay que ayudarle un poquito con otros detalles. Entonces es un poco lo que íbamos a hacer con el tomate, de la misma salsa. No sé si quedó claro ya. Sí, profe, Ya, bastante claro. Gracias por no ya, ok. dejarme en la ignorancia. Es un poco para utilizar o darle otro uso también. No siempre estos productos, cuando se trabajan las salsas, por ejemplo, se reutilizan, sino que de pronto se desechan, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder lograr otro producto también a partir de estos desechos, podríamos decir, de la salsa, ¿no? Porque lo más probable es que procesemos, luego le vayamos a cernir y todo esta fibra, ¿no es cierto?, que tenemos de estos vegetales se desecha. La idea es un poco utilizar el tomate para lograr este crocante con algo que se iba igual a desechar de todas maneras. Entonces, es por ahí, ¿ya? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, profe, Diga. guiso, del guiso del pato, ¿por cuánto tiempo era la cocción? El guiso del pato, habíamos dicho tal vez 1 hora y media, 2 horas, parece que les di de tiempo. Recuerden que en el caso del guiso, el guiso sí requiere menos tiempo de cocción. Si bien estamos utilizando un género, ¿no es cierto?, como el pato, que si es que yo consigo un pato o si es que voy a cocinar un pato tierno, o sea, ¿a qué me refiero a un pato tierno? Un pato que de pronto no tenga más de 6 meses, 8 meses de crianza. Entonces voy a tener una carne bastante blanda, que es la idea un poco por ahí. Si es que yo tengo un pato que tiene mayor tiempo, ¿no es cierto? Es un pato tal vez ya muy adulto, viejo, entonces posiblemente tendré que darle mayor tiempo de cocción, ¿sí? Pero estamos respetando, digamos, la técnica como tal del guiso, que vamos a cocinarlo destapado y posiblemente, ¿no es cierto?, este pato requiere entre 1 hora y media a 2 horas de cocción. Yo creo que sí, en ese tiempo es suficiente. Si es que posiblemente tenga que extenderse un poco el tiempo, no considero que vayan a ser más de 2 horas, 2 horas y media, no creo, por el tipo de producto. Ahora, como digo, si es que igual en un guiso yo tendría que utilizar otro tipo de corte o otro tipo de género, en este caso, por ejemplo, la res, siempre la res va a necesitar, si es que estoy manejando un corte de tercera categoría, siempre voy a tener que manejar un tiempo mayor de cocción. Por ejemplo, no sé, si ya ven el mismo salón, ¿no es cierto?, que voy a brasear, de pronto una pulpa, ya tengo que darle mayor cocción. Si estoy cocinando osobuco, por ejemplo, la parte de la pierna de la res, igual va a necesitar mucho tiempo de cocción. Recuerden que todo el tiempo va a depender del tipo de género, ¿no es cierto?, de la categoría del género que yo estoy empleando para cocer. Esto no quiere decir que el producto tenga menor calidad. En realidad, la calidad la vamos a dar nosotros de acuerdo al tipo de cocción que hayamos elegido, ¿no es cierto? La cuestión aquí es saber la temperatura interna de cocción a la que tiene que llegar y el tiempo de exposición al calor que yo voy a utilizar para este género, ¿sí? Es un poco desde ahí que tendríamos nosotros que asumir la parte de calidad.
No es lo mismo que comamos un pato, ¿no es cierto?, que esté completamente duro, que no haya tenido el tiempo suficiente de cocción, a comer un pato que de pronto se cocinó al vacío o se braseó o se realizó un estofado, donde vamos a tener el tiempo suficiente para poder lograr la terneza del producto, ¿sí? Y nuevamente, como decía, vamos a tener el tiempo para poder realizar la cocción de forma natural, la técnica, digamos, de forma, o la aplicación de forma natural, sin ayudarnos, digamos, de otros medios que obviamente se pueden hacer, pero que sí quisiera que ustedes consideren y vean el tiempo de exposición al calor y con eso vayan analizando el resultado final, ¿no es cierto?, del producto. Recuerden que en este momento lo que estamos haciendo es aplicando y reconociendo técnicas, ¿sí? Más no recetas. No quisiera que ustedes piensen que en este momento vamos a hacer recetas y si yo empleo, por ejemplo, ese tipo de salsa en el asado negro, por ejemplo, que si utilizo otro corte o utilizo otro género como aves o el mismo pato, o sea, ya deja de ser eh, la receta, no, posiblemente habrán recetas que sí tengan sus nombres específicos y que hay que respetarlas, pero aquí lo que estamos haciendo es aplicar las técnicas. Las técnicas es lo más importante y ya después los productos con los que condimentamos, las guarniciones y todo eso ya viene, digamos, por añadidura en el plato, no, no es parte de la técnica como tal, ¿sí? Entonces, un poquito desde ahí. Igual he tratado de elegir recetas y preparaciones que puedan demostrar justamente eso el momento de la aplicación. Entonces, eso, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, otra más. Verá, para el guiso de pato era corte de jambonet, no sé, jambonet, ¿solo Sí. ese o todo el pato? Solo el jambonet. No, igual hemos de utilizar el resto del pato. Sí, sí hemos, porque obviamente vamos a tener la parte del magret, que era la pechuga, habíamos quedado, ¿no es cierto? Esa vamos a utilizar para el confitado, que ya hicimos la ficha anteriormente, ¿no es cierto? Pero nos vamos a quedar con estas otras Ujú. porciones del pato. Y además de eso, dentro de las técnicas de limpieza, que les mostraré también en estos días, está el corte, el jambonet, que es el famoso jamoncito o la pierna limpia de las aves, ya que podemos hacerlo incluso hasta con la primera falange de las alas de las aves, podemos hacer este tipo de corte. Yo les tengo aquí algunas fotos que les iba a mostrar para, la, para las fichas que ahora les voy a explicar, pero les voy a mostrar también el jambonet, aunque creo que, bueno, algunos sí lo hemos visto. Pero les voy a mostrar antes de... Ya, es este corte de aquí. Entonces, la idea es que en la clase del procesamiento de los géneros, ustedes pueden hacer la limpieza tanto de aves, perdón, tanto de pollo como de pato. Entonces, de pronto es bastante similar, digamos, el poder hacer el jambonet de pato o de pollo. Sí, no, no tengo uno crudo. Déjenme ver acá si es que estamos viendo ahí, ¿no? Le llaman, bueno, es el jambonet o es el jamoncito también, que es cuando yo limpio la carne, ¿no es cierto?, que tengo en la pierna, retiro tendón y dejo el hueso libre, ¿sí? Entonces, es lo que conocemos por jambonet. Entonces, utilizaremos este corte, pero obviamente si tenemos más porciones del pato, entonces cocinaremos todo, ¿no? No es que vamos a dejarle ahí. Sí, sí, sí vemos aquí. Este, por ejemplo, se nota que es de un ala, de la primera falange del ala, ¿sí? Yo tengo 3 falanges en el ala, bueno, ahí no sé si me ven bien, ¿no? Si esto está de aquí, que es como la puntita, la alita, que es solo cartílago. Luego tengo la segunda falange, que más o menos es lo que se utiliza igual para las famosas alitas. Y tengo la tercera falange, que es parecido a un muslo, ¿sí? Es súper parecido al muslo, pero es muy chiquitita, entonces se hacen también jambonets o jamoncitos a partir de la primera falange del ave, o se utiliza directamente las piernas. Sí, acá tenemos otra foto, mire.
Esta es frita, por ejemplo, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, tenemos el hueso limpio y toda la carne se acumula en la parte, en la base de la pierna. Se retiran algo de tendones porque la pierna tiene bastante tejido conectivo, bastante tendón, entonces eso se retira y se deja solo la parte de la carne, ¿sí? Entonces, un poco para que les quede más claro, vamos a utilizar este corte para poder guisar. Sin embargo, podemos también utilizar el resto de cortes, ¿no? No es que les vamos a dejar ahí. Eso básicamente. Ya, entonces ahora les voy nuevamente a compartir la pantalla de las cocciones al vacío. ¿Alguna pregunta más? No. Ya, ok. Bien. A ver, vamos a las dos últimas. Aquí están, recetas. Bien. Ustedes cuando realizaron lectura, hicimos el control de lectura, yo me fijé en algunas respuestas que estaban, que ustedes dieron, ¿no? En esta lección. Parte de la lectura que yo les mandé a revisar hacía referencia, ¿no es cierto?, a la técnica de cocción al vacío, que si bien por un lado ya habíamos revisado, ¿no es cierto?, cuáles eran los equipos que yo necesitaba, que primero requiero, ¿no es cierto?, del alimento que tiene que estar dentro de una bolsa, que yo utilizo un empacador al vacío, sí, un empacador al vacío, ¿para qué? Para poder sellar la bolsa y extraer todo el aire que está dentro de la bolsa. Y luego la última fase de la cocción al vacío, porque la empacadora me ayuda, ¿no es cierto?, a almacenar el alimento, a retirar todo el aire, y yo puedo utilizar esto como un método de conservación, ¿ya? Si es que yo requiero, por ejemplo, guardar el alimento, cocido o no cocido, la técnica del vacío, la empaquetada al vacío me permite a mí tener un alimento con mucho más tiempo de vida útil. ¿Por qué? Porque al yo extraer el aire, ¿no es cierto?, que es uno de los ambientes donde mayor crecimiento microbiano yo puedo llegar a tener, ¿no es cierto? Al retirar yo el oxígeno del medio de la bolsa, ¿no es cierto? Lo que estoy logrando es impedir que crezca o que exista mayor, ¿no es cierto?, desarrollo bacteriano. Entonces, en primera instancia, las técnicas de vacío nos pueden ayudar para mantener la vida útil del alimento por largos periodos de tiempo, sean refrigerados o sean congelados, ¿ya? Pero hoy en día ya la técnica del vacío, estas dos técnicas básicas que tengo de cocción al vacío, la cocción directa e indirecta, me permiten poder llegar a obtener productos con mayor desarrollo o características organolépticas. ¿Por qué? Porque al yo tener, ¿no es cierto?, este medio justamente sin oxígeno, lo que estoy haciendo es que el momento en el que el alimento se está cocinando, ¿no es cierto?, se concentren gran parte de estas características organolépticas al no tener contacto con el oxígeno, ¿no es cierto? Y esto permite que se mantengan estas características por el mayor tiempo posible. Entonces gano también en la cocción, ¿no es cierto?, que se concentren mucho más los sabores. Y lo más importante que tengo con cualquiera de estos dos métodos de cocción al vacío que revisamos en la lectura es que yo puedo lograr, ¿no es cierto?, temperatura controlada. Y desde aquí parto para poder identificar qué tipo de cocción al vacío yo voy a aplicar. Por un lado, la cocción al vacío directa, normalmente utilizo yo en cortes que necesitan poco tiempo de cocción. De hecho, en los cuadros que revisamos en la lectura, y también pudieron ver eso en el libro de Cocina 2 que tenemos, hacía referencia a que la cocción al vacío directa yo aplicaba sobre todo a productos que necesitan poco tiempo de cocción como pescados y carnes magras, ¿verdad? De hecho, incluso el video que vimos la última clase donde estaba Joan Roca ahí cocinando, él cocinó un solomillo de cerdo. Y si es que ustedes se fijaron, ¿no es cierto? De pronto visualmente se veía bastante rojo, ¿verdad? ¿Y era por qué? No está rojo porque está crudo, está rojo porque permitimos que todos los sabores, ¿no es cierto?, el líquido de cocción y todo se mantenga dentro del alimento. Tengo un producto súper tierno que si se somete a cocción y tengo una temperatura controlada, yo puedo, ¿no es cierto?, mantener sus características organolépticas y sus características naturales, podríamos decir, de control de crecimiento microbiano. Entonces, cuando yo realizo cocciones directas al vacío, voy a emplear cortes que necesitan poco tiempo de cocción
o cortes que requieran, ¿no es cierto?, poco tiempo de cocción. Entonces, para cocción al vacío directo voy a aplicar, por ejemplo, géneros como pescado y géneros de primera categoría como solomillo, lomo fino de res, puedo utilizar pechugas de aves, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cocción directa va a permitir que el alimento se cocine en menos tiempo y que la temperatura de exposición también sea menor, ¿ya? Habíamos dicho que en el caso de los pescados yo podía darle término, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de pescados y que reconocimos y que vimos que sobre todo a pescados azules yo podía, ¿no es cierto?, trabajarles a término? ¿Qué quiere decir? Que puedo iniciar con 55 grados, 56 grados, 60 grados, ¿no es cierto?, hasta alcanzar quizás 62, 65 grados de cocción, ¿verdad? Y este tiempo de cocción o de sometimiento a la temperatura va a ser en menos tiempo. Un pescado posiblemente necesite 10, 12 minutos, tal vez un lomo a término medio posiblemente requiera tal vez unos 15 minutos de cocción y yo puedo llegar a esta temperatura interna. A diferencia de la cocción al vacío indirecto, que para la cocción al vacío indirecto ya yo necesito emplear primero cortes, ¿no es cierto?, que requieren mayor tiempo de cocción, entonces es ideal, por ejemplo, para este tipo de cocción al vacío, emplear cortes de tercera categoría, ¿no es cierto?, cortes que puedan estar expuestos a la temperatura por largos periodos de tiempo y también voy a tener una temperatura controlada. Sin embargo, la temperatura máxima que yo puedo aplicar, por ejemplo, en un vacío para tener una buena cocción interna es hasta 85, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, un pescado no voy a cocinar a 85. ¿Por qué? Porque voy a perder sus cualidades. Pero ya, por ejemplo, una panceta de cerdo, que es el caso del día de hoy de la ficha que vamos a revisar, o tal vez un corte pajarilla, o tal vez la parte del osobuco, o quizás cortes de la pierna, ¿no es cierto?, del cerdo, un sinnúmero de géneros que yo puedo aplicar o que necesitan mucho tiempo de cocción, o géneros de tercera categoría, ¿no es cierto?, que son muy duros porque no tienen tejido conjuntivo, sino tienen mayor cantidad de tejido conectivo, incluso mucho colágeno, ¿ya? Entonces son cortes que sí van a necesitar mucho tiempo de cocción, que van a someterse tal vez a una temperatura de 75 hasta 80 grados, pero sobre todo en las cocciones indirectas, uno de los factores más importantes es el tiempo de exposición al calor que yo voy a tener para estos géneros, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, de esa explicación un poco, de esa diferenciación entre la cocción directa e indirecta al vacío, nosotros podemos ir haciendo la elección de los diferentes géneros, ¿no es cierto?, para poder someterlos a cocción. Ahora, cualquiera de las dos cocciones al vacío que yo emplee me pueden ayudar a mí posterior también a conservación. ¿Qué quiere decir? Que yo pudiera, por ejemplo, un pescado con cocción directa o un pedazo de cerdo de tercera categoría en cocción indirecta, cualquiera de los dos, después de que se han sometido a la cocción, puedo yo bajar la temperatura y dentro de la bolsa el género me puede durar hasta 2 meses, 3 meses en refrigeración o en congelación, de acuerdo, ¿no es cierto?, al tipo de pronto de género que yo tengo. Entonces, siempre la cocción al vacío va a ser, a más de ayudarnos a tener un producto de excelente calidad organoléptica, me puede ayudar a mantener, ¿no es cierto?, y a conservar las características y evitar el crecimiento microbiano. Es más, nosotros podemos, por ejemplo, con una cocción al vacío, empezar a trabajar, si tengo un evento para 300 personas, ¿no es cierto?, y necesito realizar una cocción a término medio de un lomo fino de res. ¿Ya? Yo no voy a cocinar estos pedazos de carne faltando tal vez 10 minutos, cosa que en un restaurante para servir a 2, 3 personas lo puedo hacer. Si yo quiero llegar a una cocción de término medio en un lomo, por ejemplo, yo puedo tranquilamente empezar a cocinar una semana antes, guardar en las bolsas de vacío, sellarlas, ¿no es cierto?, cocinarlas y mantenerlas hasta el momento del servicio, regenerarlas incluso. Yo saco de refrigeración, saco de congelación, de uno de los dos métodos que haya utilizado para refrigerar o congelar, coloco dentro del líquido, ¿no es cierto?, que está a la temperatura a la que quiero regenerar. Por ejemplo, si tengo un pescado
que cocine una semana antes, ¿no es cierto? Y quiero que ese pescado tenga la temperatura interna de 65, yo programo mi runner, ¿no es cierto? Que esté a 65, coloco el producto ahí por tal vez unos 3, 5 minutos y voy a tener el producto regenerado con la misma temperatura interna de cocción, con las mismas características organolépticas, ¿no es cierto? Porque lo que hice es cocinarlo a una temperatura controlada. Entonces es una ventaja, ¿no es cierto?, para poder yo trabajar incluso un producto con tiempo de anticipación, pero logrando calidad al final, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con los cortes o con los géneros que se cocinan con indirecta. También puedo almacenarlos, ¿no es cierto?, para poder regenerarlos del momento en el que se requiera. Entonces, también es una ventaja de la cocción al vacío el poder almacenar los productos y regenerarlos del momento del uso, ¿ya? Con la ventaja, ¿no es cierto?, que ninguna otra cocción me puede garantizar a mí, tal vez el mantener el alimento, ¿no es cierto?, en refrigeración, en congelación, puedo yo tener otras técnicas, pero que no exista crecimiento microbiano y que el alimento de pronto tenga el mismo sabor, exactamente el mismo sabor que cuando fue cocido, solamente la cocción al vacío nos puede brindar estas dos características de forma segura, ¿sí? Bien, entonces, las dos recetas que tenemos pendientes para estas cocciones va a ser, en el caso de la cocción directa de vacío, vamos a tener una trucha a baja temperatura, ¿ya? En las técnicas de limpieza de los pescados, yo les voy a hacer a ustedes limpiar una corvina o cachema pequeña que van ustedes a utilizar para los popiets de nuestra receta del pochado, ¿sí? Pero para esta receta van a tener supremas o pedazos grandes de al menos unos 200 gramos de trucha, ¿sí? Es la trucha que yo voy a utilizar para hacer la limpieza y hacerles la demo a ustedes, ¿ya? Estas supremas de trucha, que es el corte que yo tengo de al menos unos 200 gramos, la idea es utilizar en esta cocción hoy un pescado que sea súper graso, en este caso la trucha tiene esta característica de ser salmonada, igual similar al salmón, entonces tiene características bastante parecidas al salmón, y vamos a tener un pedazo bastante grande porque vamos a tratar de limpiar una trucha que sea súper grande, ¿sí? Que no tenga incluso hueso, que puedan ustedes limpiar con facilidad o que puedan trabajar con facilidad. ¿Qué vamos a hacer para esta suprema de trucha? Vamos a trabajar una mantequilla saborizada, ¿ya? No es necesario que esta mantequilla la cocinemos antes o que trabajemos mucha temperatura sobre la mantequilla, sino simplemente la vamos a fundir, ¿sí? En una cacerolita la vamos a fundir y vamos a añadir aquí ralladura de limón y las hojas de lima, ¿sí? Una vez que esté fundida la mantequilla, ¿no es cierto? Coloco estos elementos aromatizantes y voy a colocar esto sobre las supremas dentro de la bolsa y voy a colocar eneldo. Antes de eso, obviamente, ya voy a tener salpimentada la trucha antes de colocar dentro de la bolsa, ¿sí? Ahora, voy a tener aquí también jugo de limón y lima. Estos dos jugos voy a colocarlos posterior a la cocción. ¿Por qué? Porque normalmente, así yo utilice una temperatura muy bajita, posiblemente tenga algo de degradación en los jugos, entonces por eso se recomienda más bien que coloque esto ya luego de la cocción, ¿sí? Entonces, tengo mi bolsa de vacío, ¿no es cierto? Sobre la bolsa de vacío voy a colocar las supremas salpimentadas. Sobre estas supremas voy a colocar la mantequilla que simplemente voy a fundir, a agregar la ralladura de limón y las hojas de lima. Ah, y el eneldo, ¿sí? Unas ramitas de eneldo. Esta mantequilla voy a colocar dentro de la bolsa junto con las supremas y voy a sellar la bolsa, ¿ya? Sello la bolsa y voy a proceder a cocinar con vacío directo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente cocinaré entre 12 a 15 minutos, ya incluso menos tiempo si es que quiero tener un término menor en la trucha. Sin embargo, yo creo que 10, 12 minutos estaríamos perfecto. ¿Qué temperatura quiero llegar por este tiempo? A 62. 62, si es que ustedes quisieran posterior realizar un sellado de la piel, en el caso de que utilicemos la piel. Si es que no nos gusta la piel, retiramos antes de la cocción y vamos a darle 65 grados de cocción interna a la trucha, ¿ya? Acuérdense que siempre que yo utilizo dos métodos de cocción, siempre tengo que considerar, ¿no es cierto?, que el primer método
cocinar a menos temperatura para que en el segundo método que yo emplee, ¿no es cierto?, poder terminar la cocción y tener el producto con la mejor terminación de calidad. Entonces, si es que cocino al vacío con piel y voy luego a darle un sellado a esta piel para lograr que quede crocante, vamos a cocinar a 62, ¿sí? Si es que no quiero utilizar la piel, no me gusta el sabor, la textura de la piel, retiro la piel antes de colocar el pescado dentro de la bolsa y cocinaré hasta 65 grados internos de cocción. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Colocar, ¿no es cierto?, esta temperatura y este tiempo en el runner, que ya voy a ver si es que también les hago aunque no tenemos el mismo runner en el instituto, pero yo tengo el mío aquí, voy a ponerles no sé, un video, a colgarles un video en donde les indico cómo tenemos que proceder a colocar el tiempo y la temperatura, ¿ya? Para que un poco ya tengamos idea de cómo tenemos que colocar esto cuando estemos ya en las clases prácticas. Entonces, ¿qué coloco? Estos 12 minutos, ¿no es cierto?, a 62 en el runner y voy a esperar hasta que se cumpla el tiempo y lograr la cocción interna. ¿Ya? ¿Alguna duda con la cocción del género como tal? A ver, tengo una pregunta en el chat que ya se nos va a cortar. Ya, ok. Se nos va a cortar, chicos, nos conectamos enseguida, ¿ya?